Ok, buenas tardes. Eh, hoy, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Alcides Montoya Cañola. Así se llama, hombre, Mateo. No, yo les mando el enlace, no te preocupes, sino que los estoy montando en mi cuenta personal, no en Quantum Colombia. Pero, Mateo, mandé la noticia del primer video y ahí ese es el canal y va a estar como un curso, ¿ok? Bien. Nuestra clase de hoy va a ser muy interesante, es decir, vamos a trabajar con el libro porque este es nuestro texto guía y el libro ya se lo compartí a nuestros colegas de, de Montería, a los estudiantes que son externos, que no están dentro de este curso. Eh, en este libro vamos a ver claramente la arquitectura, las matemáticas básicas de la inteligencia artificial, NumPy para Machine Learning. Es importante hacer esto en NumPy, aunque ahora hay frameworks como PyTorch, TensorFlow, como todos ellos, que hacen las cosas mucho más rápido y eficiente, pero estamos aprendiendo y estamos volviéndonos unas personas que conocemos en profundidad el tema. También en este libro se trabaja la parte de preparación de datos, eso lo vamos a hacer, el perceptrón simple y los problemas de qué puede hacer uno con un perceptrón y qué puede hacer con perceptrones multiclase. Entonces, este es el libro uno de una colección, por eso se dice parte uno. En realidad van 4 libros, pero van a ser unos 5 o 6 libros, todos con una orientación a que aprendamos muy fácilmente este tema, ¿cierto? Entonces tenemos un texto guía, ese texto guía lo vamos a seguir y tenemos prácticas y vamos a tener todo lo que se necesita para poder salir adelante con este curso. ¿Cuál es el lío y por qué no pueden compartir este libro? Por una razón, y es que este libro está pendiente de este detalle. Es decir, en estos momentos la universidad está tramitando este ISBN, que es un ISBN digital para poder darle validez a esto. Ya es un libro evaluado. Entonces yo les pido el favor que no lo compartan porque estarían violando leyes de copyright y demás. Solamente lo van a usar dentro del entorno de clase. Cuando el libro salga en papel, si ustedes consideran que vale la pena, lo compran, ¿cierto? Si sale en formato PDF, pues lo pueden comprar también muy barato en la librería de la universidad. Entonces, eso como para que sepan cuáles son las reglas de este texto guía. Bien, yo me voy a servir del libro es porque quiero que este sea el material para nuestro siguiente quiz. Vamos a ver la arquitectura de las redes neuronales. La clase pasada hice algunos elementos, esta clase voy a ir un poco más rápido y luego voy a hacer unas aclaraciones de la clase pasada. Entonces la clase la dividimos en dos partes. La arquitectura de las redes neuronales, página 11 a la 32, y aclaraciones que no están dentro del libro, pero que se pueden considerar importantes y que uno como autor de un libro llega y dice, carajo, esto valdría la pena de pronto ponerlo, no ponerlo, escribir un libro con un nivel, poniéndole más matemáticas, bueno, todo eso que es parte de los seres humanos. Vamos a ver eh, las características entonces de las redes neuronales. ¿Listo? ¿Cuáles son las palabras con las que uno se tiene que volver como muy ducho o muy buen amigo de ese tipo de palabras? Son estas que tengo aquí. Uno en un curso de estos tiene que hablar de características, ¿cierto? En inglés son features. Tiene que hablar de etiquetas, ¿qué son las etiquetas? Tiene que hablar de datasets o conjunto de datos, ya se usa mucho la palabra datasets. Tiene que hablar de unas variables que se llaman pesos que van cambiando. Tiene que hablar de unos sesgos que también van cambiando. Unas sumas ponderadas, ¿cierto? Suma ponderada significa que hay algo que sumar ahí, ya ustedes más o menos saben qué. También
En inteligencia artificial se habla mucho de funciones de activación. Les dije que hay muchas y que dependen del problema. La forma más simple de entrar en inteligencia artificial es a través de el perceptrón y dos problemas clásicos manejados matemáticamente, que son los problemas de regresión y los problemas de clasificación. ¿Listo? También vamos a hablar de función softmax, función de pérdida, retropropagación del error, descenso del gradiente, tasa de aprendizaje, y entonces uno lo que tiene que aprender es a comprender, a entender, a moverse en esa parte. Entonces, dije la clase pasada que nuestra primera visión era tipo dron, íbamos un poco rápido y entendíamos los conceptos y luego empezábamos a medida que el curso fuese avanzando, íbamos a profundizar mucho más en esos conceptos. Y entonces aquí ya empezamos a complicar el asunto. Resulta que en la clase pasada yo les dije que uno tenía unas características X1, X2, XM. En la diapositiva iban hasta M, aquí van a ir hasta N. Y unos pesos W sub 1, W sub 2, W sub N. Listo. Y entonces empieza esto a volverse interesante. Vamos a crear dos vectores columna. Un vector columna, que es el vector columna que denominamos X en negrillas, que es un vector columna que tiene las características. Y otro vector columna que tiene los pesos. Listo. Cuando uno hace la transpuesta de estos vectores, convierte los vectores columnas en vector fila. Listo. Y si uno vuelve y hace el transpuesto del vector transpuesto, pues obtiene el vector original. Entonces aquí es importante en el texto guía que entiendan que cuando hace esta operación, eh, lo que hace es convertir este vector columna en un vector fila. Listo. Y lo mismo esto. Entonces, si usted me dice, profe, ¿qué fue lo que usted o el profesor Diego Aristizábal, que fue la persona que más empezó a trabajar con esto, y yo pues que escribí, hice todo esto, ¿qué es lo que usted quiere decir aquí? No, una cosa sencilla, que lo que llamábamos el perceptrón, y lo voy a dibujar aquí, en la clase pasada, que pusimos un asuntico aquí, pusimos esto no lo puse como bolígrafo. Acuérdense en la clase pasada que puse esto aquí, puse una función f aquí, puse una función z aquí, que era la suma de unas, de un sesgo que venía por aquí, b, y de unas características que iban entrando por acá, ¿cierto? Y cada elemento de esto tenía un peso y aquí teníamos una salida, ¿cierto? Entonces, ya le estoy dando forma matemática a lo que deseamos trabajar en el curso. Bien, sigamos que esto va a ser rápido. Ahí hay una historia que ustedes la leerán, yo no me voy a leer la historia, pero sí les voy a mostrar esta diapositiva. La voy a mostrar un poquito más grande, 125, creo que puede quedar mejor. Y aquí vamos, jóvenes. Esto es lo que acabo de dibujar. Profe, un perceptrón, una neurona, ¿qué es? Es una suma. Aquí está suma. ¿Una suma de qué? De un umbral, sesgo o vallas. El umbral, ¿por qué es importante, profe? Porque si usted todas las rectas hace que pasen por cero, entonces usted no tiene forma de que, si de entrada lo pone cero, usted no tiene forma de que el algoritmo que va a ayudar a que eso aprenda juegue con ese valor y vaya adaptándolo a el paso por el eje Y
de acuerdo a cómo están los datos. Entonces, por eso el sesgo no es nulo, no es nulo. Uno puede empezar con cualquier valor de sesgo. Lo mismo, usted puede empezar con cualquier valor de pesos. Eso lo elige uno y la red neuronal, a través del descenso del gradiente, debe, a través de la cantaleta debe ajustar los pesos y el sesgo para poder predecir, porque estas redes son redes predictivas. Luego vamos a ver otro tipo de redes en el segundo curso que no son predictivas. Entonces, profe, ¿qué es este X1, X2, XM? Aquí ya encontré un error en el libro y es que debí escribir los vectores columna hasta XM. Eso es el vector X. Aquí como no tengo negrilla, entonces le voy a poner esto, ¿cierto? La notación que el vector debe tener y esto es ese vector columna que ustedes encuentran en la ecuación 2,1. Profe, ¿y los pesos? ¿Qué pasa con los pesos? Ah, los pesos son el otro vector columna que está en la ecuación 2,1. Pan, le ponemos la notación de vector que los profesores nos enseñaron en bachillerato y aquí está el vector columna de pesos. Listo. Fácil. Z, ¿qué es? Z es la suma desde i igual 1 hasta m de w sub i, x sub i, más el sesgo, ¿cierto? Como tengo una sola neurona, entonces no estoy sumando ahí b sub i ni nada. Ahora, ¿qué es la salida? Lo que predice la neurona siempre se escribe como la salida con un gorrito. Esa salida con gorrito es la predicción que el perceptrón hace. Pero el valor real, el que uno sabe cuando está entrenando la neurona y que uno dice, carajo, esta red neuronal, ¿por qué no aprende? Es el valor que ella debería aprender, que es este, Y. Esto es la predicción y esto es el valor real. ¿Ok? Bien, yo creo que eso lo explicamos en la clase pasada, no me voy a demorar demasiado en esa parte. Borremos esto porque eso se ve muy raro y sigamos con nuestro siguiente dibujito, que es el dibujo ultra. Bueno, sigamos con la ecuación 2,2 del libro, porque estamos estudiando un libro. Entonces, profe, y en la 2,2, ¿por qué escribiste esto tan raro? A ver, intentemos comprender esta expresión. Z será igual a este producto más esa suma. Y este producto es así porque la multiplicación matricial no se puede hacer de cualquier manera. Es decir, yo no puedo multiplicar vectores, por ejemplo, de esta forma. Esto no se puede hacer, no está permitido. Quien no lo entienda, por favor, vaya y mire qué es lo que pasa con la multiplicación matricial. Entonces, lo que hay que hacer es transponer uno de los dos, ¿cierto? En general, este se escribe como un vector fila y este se escribe como un vector columna para poder realizar la operación que queremos. Les pregunto a ustedes, jóvenes, ¿entienden eso bien? ¿Alguien no entiende eso? O sea, ¿alguien no recuerda álgebra lineal y, y alguien dice, no, yo no soy capaz de entender por qué el vector columna peso se tiene que transponer para que se pueda multiplicar por el vector fila, perdón, sí, el vector columna peso se transpone para que se convierta en fila y se pueda multiplicar por el vector columna de características. ¿Todos lo entienden? Ok, y aspiro y espero que eso quede muy, muy claro en este curso. Entonces, la ecuación 2,2 ya está clara, es un repaso de lo que queremos. Pero, profe, ¿cuál es la salida real de la neurona? ¿Cierto? Y aquí, cuando uno enseña, es que aprende.
Aquí hay otro error en el texto y es que la salida deberíamos escribirla como Y con gorrito, porque es lo que predice la neurona. Esto, digámosle a Mateo Quiseno. Mateo, dígame, sigma, ¿qué es? Para que esta clase esté animada. Mateo. Profe, ese es el perceptrón, puede ser la salida. No, no, no. Esto, sigma, Ah, ¿qué es es? la función de activación. Eso es la función de activación. Entonces, aquí lo que tengo es que la función de activación va a depender de los valores que se encuentran entre estos dos elementos y esa es la ecuación 2.3. Muy bien, Mateo, muy bien. Ayúdenme para que esta clase sea activa y pues la comprendamos muy, muy bien todos y digamos, no, 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 esto está animado, este hombre no me duerme, etcétera. Bueno, ahí hay un poco de cuentecitos, listo. La ecuación 2,4 dentro del texto no es más que quitar la, el sesgo y decir que por qué se llama una suma ponderada es por esto. Observen una cosa importante en esa expresión 2,4 que a veces cuando uno lee un libro pasa muy rápido por esos capítulos y es, profe, ¿qué quieres decir con que estos sean vectores y aquí ya se convierten en una sumatoria de una multiplicación? Aquí ya no hay vectores, esto no es un vector y lo otro no es un vector, ¿cierto? Fundamentalmente, lo que aquí estamos haciendo eh, es diciendo, mire, como usted transpuso los pesos, entonces se volvió un vector fila, el otro es un vector columna y se puede ver como una operación de este estilo. Y aquí, pues lo último, lo mismo de la vez pasada, lo que predice la red neuronal es Y con gorrito igual a sigma de Z, que es, sigma es una función muy importante. Sigma me debe decir cuál es el umbral para que esto vaya a 1 y se active o no se active, sino simplemente me diga la probabilidad es 1, porque generalmente la función de activación puede estar en la parte final, eso lo veremos luego, o diga esto es 0. En las aclaraciones voy a ver un poco más de eso, pero simplemente digamos que las funciones de activación tienen que ser suaves, tienen que ser muy queridas, eso no puede ser cualquier función que uno quiere. Bueno, las ecuaciones 2,6, 2,7 no tienen mayor problema, esto tampoco tiene mayor problema, y entonces aquí sí llegamos a las ecuaciones 2,10, 2,11 que dicen, vea, un perceptrón no es más que la combinación de las señales de entrada y el sesgo. Y Y de Z es la salida tras la función de activación. Es increíble cómo esto se inventó en los años 50 y cómo este mismo modelo ha ido creciendo, creciendo, creciendo hasta lo que tenemos ahora, que son prácticamente humanoides. El último humanoide chino que tenía un LLM dentro en su cabeza fue capaz de recorrer casi 32.000 kilómetros, ¿cierto? Hace poco. Bien, ahora sí llegamos a la siguiente parte. Profe, no basta esto, ¿cierto? No basta esto. ¿Alguien quiere unirse a esta llamada? Giselle, bueno, recibamos a Giselle. Ok, no basta con lo que predice la red neuronal. Ahora necesitamos calcular qué tan alejado está lo que la red predice de lo que debería ser el valor real. Y entonces a eso lo llamamos una función de pérdida. Y las funciones de pérdida tienen unas características muy importantes. Eh, hay muchas funciones de pérdida, ¿cierto? Por ejemplo, en los cursos de física básica se suele ver
la función de error cuadrático medio o la MSE, que es una función de este estilo, ¿cierto? Cuando tengo regresiones, una función de pérdida como esta, en regresiones, es una función de pérdida perfecta, pero cuidado, no siempre se debe usar la misma función de pérdida y depende del problema. Aquí hay un poquito de historia, ustedes mirarán, por ejemplo, hay otra función de pérdida que se llama la CCE, ¿cierto? Y esa función de pérdida es muy bonita y es especial para cierto tipo de problemas de clasificación. Entonces aquí ya empieza uno a complicar la vida. Profe, en problemas de regresión utilizamos en general la MSE, la función de error cuadrático medio. Pero en problemas de clasificación utilizamos la CCE o la función de entropía cruzada. Listo. Esto lo vamos a ver en un capítulo posterior cuando hagamos un poco de, de más detalle. Pero hay otras funciones, por ejemplo, está la Huber-Loss. La Huber-Loss es una función de pérdida diferente que combina la sensibilidad cuadrática de la MSB con la robustez del error absoluto y entonces uno tiene una función de pérdida creada, Huber-Loss, que puede comportarse mejor que la MSE. Listo. La función de pérdida, esta parte es importantísima. La función de pérdida actúa como puente entre la salida de la red y el mecanismo de aprendizaje. En general, cuidado con esto, en general, en la última neurona es donde se define, de acuerdo al problema, qué tipo de función de pérdida vamos a usar. Listo. Ese parrafito es fundamental. Bien. Vamos hasta las y 30 y descansamos 10 minutos. Enseguida descansaremos nuestros 10 minutos, nos quedan 4. Sigamos con esto porque estamos leyendo el libro juntos. Uy, profe, ¿y esto qué es? Vení, vení. Ahora sí estamos entrando donde quiero. Entonces ya construimos los features o las características, construimos los pesos, construimos el sesgo, todo esto entró a la neurona o al perceptrón, no llamen neurona a eso, eso es un perceptrón, así se llama en la literatura. Z' es esto, Y' es f de Z', y aquí tenemos el valor que se predice y hay que comparar con la salida deseada. Pero, profe, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer para que esto actualice los pesos y los sesgos? Cantaleta. La cantaleta son épocas, épocas, épocas. ¿Y qué tipo de cantaleta usamos? No cualquier cantaleta. Tiene que ser un entrenamiento por algo que se llama retropropagación. Es decir, obtengo un primer valor de estos. Voy y le echo cantaleta a esto y le digo, venga, 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 hermano, no, 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 hey, actualiza los pesos porque eso está malo, actualiza cada sesgo, ¿cierto? Actualiza todo esto y volvés y me das un Y. ¿Listo? No, sigue estando muy mal. Vuelva, vuelva, vuelva. 100 épocas, 200 épocas, 500 épocas, 1000 épocas. Hasta que la red recibe tanta cantaleta que es capaz de ajustar los pesos adecuados y los sesgos adecuados para que cuando le entremos un valor que ella no conoce, sea capaz de predecir con una precisión del 92, 93, 94% lo que deseamos. Listo. Entrenaste la red para saber el valor de las casas en Medellín y la entrenaste con 100,000 casas que tienen como características
2 habitaciones, un baño, están en tal sitio, es casa o apartamento, en fin, esas son las características, el número de habitaciones, el número de baños, el número de metros cuadrados, el número de el sitio donde está ubicado, ta. Entonces entrenaste la red neuronal y le echaste cantaleta, cantaleta, cantaleta. Ella fue capaz de ajustar y ahora vas a probarla, vas a hacer el test. Entonces el test es, entras una nueva propiedad con todas las características y la red neuronal te dice, esa propiedad debe valer tanto. Y esa predicción debe estar en un 90% hacia arriba. Listo. Es muy poco probable, no va a ocurrir que una red neuronal artificial logre el 100% de precisión. Eso sí es un cuento, pues, chino como tal. Eh, esa palabra es muy de estas tierras, decir, decir de esa manera que no es verdadero. Entonces, hay unas funciones de pérdida que lo que le dicen al modelo es qué tan mal lo están haciendo. Y las funciones de pérdida sirven para ajustar los parámetros. Las funciones de pérdida son como brújulas que le van diciendo, ahí venga, no, oriente el proceso aquí, oriéntelo de esta manera, hágalo así, hágalo de tal manera. ¿Cuáles tenemos? Ya les dije. Teníamos el error cuadrático medio, el error absoluto medio, la entropía cruzada, la CCE. Bueno, tenemos una cantidad de funciones de pérdida. En la clase pasada yo les hablé de las redes neuronales informadas por la física y les dije que, por ejemplo, en esas redes neuronales se usaba la misma, se usaban las condiciones iniciales y las condiciones de contorno más otros valores para poder lograr que la red neuronal sea capaz de resolver una ecuación diferencial. Listo. Este cuadrito es importante para que lo miren. Listo. Profe, y entonces tratemos de mirar cómo es la cantaleta. ¿Qué expresión es la que yo debo darle para que la red neuronal sea capaz de, con la brújula, que es la función de pérdida, ser capaz de llegar a una precisión de más del 90%? Y eso es lo que vamos a hacer en la segunda parte. 5:31 a las 5:41 continuamos con la clase. ¿Estamos? Listo, Bueno, nos vemos enseguida.
Ok, jóvenes, hola. Seguimos. Vamos a seguir con esto. Estamos estudiando el primer capítulo de ese libro. Eh, hay palabras ahí que son interesantes y que ustedes van a empezar a aprender. Por ejemplo, un modelo que es, bueno, profe, ¿será posible que una red neuronal quede subentrenada o sobreentrenada? Listo. Sí, sí es posible. Eso se llama underfitting o overfitting. Sobreentrenamiento, la red neuronal ya no predice, sino que memorizó. Y entonces, cuando las redes memorizan, es un verdadero lío. La red no aprende. La red simplemente de memoria responde, pero va a responder muy, muy mal. Listo. En general, aquí acabo de encontrar otro error en el libro. Véanlo, aquí está. Está en esta parte. Se dice que un modelo converge cuando la red pues tiene una precisión entre 92, 98, 99. Toda la precisión de una red depende del problema que uno tenga. Ok, entonces otra palabra para sumar al conjunto de palabras que ustedes van a aprender aquí. Profe, ¿qué es el descenso del gradiente? Vea, eso es muy fácil. Para mí el asunto es como el siguiente, ¿cierto? Es, toda la vida hemos tenido funciones en una dimensión y nos han enseñado que una función en una dimensión puede tener un comportamiento muy particular. Y es que la función, a través de la primera derivada, uno es capaz de saber si si uno es capaz de saber si está en un mínimo local o un mínimo global, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son los puntos interesantes de una función? Estos puntos, estos puntos, estos puntos. Ahí estoy hablando de una función en una dimensión, estos puntos. Observen que esta función tiene 4 mínimos, ¿cierto? Hay 4 valores mínimos de la función, pero solo hay un mínimo global que es este, mínimo global. Los otros son mínimos locales. ¿Qué pasa durante el entrenamiento de una red neuronal? Que como el descenso del gradiente tiene que intentar encontrar el mínimo global, es posible que la red crea que está entrenada cuando está en este mínimo y quedó muy mal entrenada. ¿Por qué? No ha logrado encontrar este mínimo global. ¿Qué es en realidad el descenso del gradiente? Un algoritmo que lo que me va a permitir es descender. Yo pienso en una montaña, ¿cierto? Tengo una montaña, estoy por aquí en una montaña, ¿sí? Y yo estoy aquí parado, ¿cierto? Aquí están mis pies, aquí está. Yo soy muy malo dibujando, como se pueden dar cuenta. Aquí está el cabezón. Y entonces el cabezón tiene un mango aquí, un manguito. ¿Listo? Entonces, hay que intentar buscar. Alguien aquí abajo quiere ese mango. Alguien aquí desea que uno le lance el mango, ¿cierto? Entonces uno podría lanzar el mango de muchas maneras. Una manera sería hacer un tiro parabólico, ¿cierto? Lo cual en las redes neuronales no está permitido porque el camino a recorrer tiene que ser este, tiene que ser este. Listo. El camino del entrenamiento, de la retropropagación, de devolverme. Entonces, lo que uno puede hacer con ese mango, si quiere que baje por acá, porque tiene la restricción de que no lo puede enviar por el aire, es buscar, por ejemplo, el camino que sigue el agua.
e intentar ir por ese camino hasta que alcance aquí ese mínimo global donde el otro puede recibir ese manguito como tal. Una explicación un poco burda, pero fundamentalmente el descenso del gradiente lo que me dice es cómo puedo ir descendiendo de manera tal que alcance un mínimo global. Entonces, no sé qué tanta matemática tengan ustedes, los de IF les tengo mucha fe porque en ingeniería física se ve mucha matemática, pero uno lo que tiene que hacer es calcular el gradiente de una función f de x, y el gradiente de una función f de x va a ser la derivada parcial de f con respecto a x1, x2, x3 hasta xn. Y ese vector señala la dirección de la máxima pendiente de ascendente del terreno. Aquí es al contrario. Cuando uno calcula esto, está calculando es lo siguiente. Cuando uno está calculando esto, está calculando cuál es el camino óptimo para subir a los Alpes, ¿cierto? Entonces el descenso del gradiente le va a uno diciendo, no, haga esto aquí, siga por acá, haga esto aquí, luego siga por este lado, luego vaya aquí, luego devuelva hacia aquí y luego llegue aquí, ¿cierto? Y entonces aquí lo que les estoy mostrando es que esto tiene unos pasos. O sea, uno puede hacer un descenso del gradiente comprándose un exoesqueleto y entonces saltando de acá a acá, saltando de acá a acá, saltando de acá a acá, o como no tengo exoesqueleto, sino que lo que tengo son mis pies, entonces los pasitos van a ser unos pasos chiquiticos. Es decir, yo voy caminando aquí, camino aquí, camino aquí, camino acá, luego llego acá, luego camino acá, etc. Si uno da pasos muy grandes, es posible que se pase del sitio donde quiere llegar, ¿cierto? Bien, entonces, este vector, que es el gradiente de f de x, es la máxima pendiente ascendente de un terreno. Pero, profe, usted me está diciendo que es el descenso, ¿cierto? Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con el descenso del gradiente. Aquí está la metáfora de la montaña, ustedes la pueden mirar, pero como yo les digo que lo que hay que hacer es el descenso, entonces a eso hay que ponerle un signo menos. ¿Por qué? Porque, yo no quiero ir allá, yo al contrario estoy aquí y quiero ir encontrando el mínimo de la función, dando pasitos, dando pasitos, dando pasitos hasta que llegue acá. Lo que es cada paso o el tamaño del paso es lo que se llama la tasa de aprendizaje, que es un valor que se llama eta. Eta. En general está entre 0 y 1. No hay tasa de aprendizaje, no me moví o me empiezo a mover con pasitos muy chiquitos, 0.1, 0.2, o me muevo con pasos muy grandes que son iguales a 1. Yo creo que eso va a aclarar esa parte. Ya la van a tener clarita. Como dicen los futbolistas, la tengo clara, compañero. Entonces vamos a ver cómo es que funciona esto. El algoritmo base fundamental es este, que tengo aquí en la ecuación 213. Profe, ¿qué significa esto? Que los pesos nuevos de la cantaleta que voy a echar van a estar dados por el peso antiguo menos, ahí es el descenso, ese signo menos, la tasa de aprendizaje por el gradiente de la función de pérdida. Danilo, dale, te escucho. Profe, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia que hay entre la ecuación 2.13 y la ecuación que está en la figura 2.3 que le corresponde al entrenamiento por retropropagación? Figura, este 2.4. 2.3. Pero está la misma esta, ¿cierto?
Sí, tiene un delta. O sea, ¿Dónde existe está? alguna diferencia. Ah, es esta, listo, listo. No te preocupes. La que hay en 2.3 es esta misma, simplemente que le falta el delta B, ¿cierto? Aquí el Sí, asunto es el siguiente. Esa pregunta está bien interesante, bien, bien buena, pero el punto es que como los cambios que yo tengo que dar, los pasitos que tengo que dar, cada que quiero ajustar pesos y sesgos, dependen de la tasa de aprendizaje. Entonces, aquí lo que estoy diciendo, si observas, es que aparece una constante de proporcionalidad. De la manera que una constante de proporcionalidad se convierte en una igualdad, ¿cierto? Es cuando pongo el valor o un valor que es el que me ajusta la ecuación. ¿Cuál es el valor que me ajusta la ecuación? Es el nuevo peso va a ser igual al peso antiguo menos eta de L de dw sub i, o sea, la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a los pesos y la derivada parcial de la función de pérdida con respecto a los sesgos. ¿La entendiste? sí, profe. Ok, ok. Ahora, Danilo, aquí ya estamos en un problema, hermano. El problema es que algo que estaba muy simple, que era una suma, una función de activación, una función de pérdida que depende del problema, ahora se me volvió un lío de una derivada parcial, de una función de pérdida con respecto a un peso y de una función de pérdida con respecto a un sesgo. Entonces aquí ya es donde la inteligencia artificial empieza a tener sus bemoles, como dirían los buenos músicos. Aquí es donde ya esto, eh, donde esto está, está fregándose, ¿cierto? Bueno, no sé quién será Mimi, debe ser una chica por ahí rara, amiga de alguno de ustedes. Bien, entonces, las dos ecuaciones importantes son la 2.13, la 2.14. La 2.14 me va a mostrar cómo es que se ajustan los sesgos. Y aquí entonces ya saben que el, el, ya saben que esto, dale, Khaled. Profe, Sí, dale. una pregunta. Ahí la derivada parcial con respecto a L, ¿qué significaría ahí? Esta derivada de L de B. Sí, señor. Acordate que L es la función de pérdida y que las funciones de pérdida pueden ser la MSE, ¿cierto? Pueden ser la Binary Cross Entropy, la BCE, dependiendo del problema. Puede ser la que dije de Hover, y pueden ser muchas funciones de pérdida. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ya aquí el perceptrón no puedo, mejor dicho, ya dependiendo del problema es la función de pérdida y dependiendo de la función de pérdida es el cálculo de la derivada parcial. ¿Ok? Sí, señor. Muchísimas gracias, profe. Ok, Khaled. O sea, en esencia, la inteligencia artificial se ha aprendido por ensayo y error. Lo que vamos haciendo lo vamos probando, a veces funciona, a veces no funciona. Eso es una crítica muy fuerte que tiene la inteligencia artificial moderna. Y es que no sabemos por dentro cómo está trabajando eso y eso es un tema que se está trabajando muy fuerte, pero todo esto ha sido ensayo-error, ensayo-error. Hay un par de teoremas que son los teoremas que me dicen cómo funcionaría un poco esto, pero casi que todo esto es a ver, para este problema, el toolkit que necesitas o las herramientas que necesitas son estas. Para este problema, estas. Para este problema, estas. Y por eso es que un experto en inteligencia artificial, como lo deberían ser ustedes cuando terminen este curso, deberían tener claro un problema con un dataset, cómo lo enfrento.
No hay una herramienta universal, no la hay. Y por eso tenemos que escribir estos libros. ¿Ok? Entonces, ecuación 213, 214, y aquí están las reglas de actualización en el entrenamiento. Las reglas de actualización es las reglas de cantaleta. ¿Cuáles son? O sea, ¿cómo se le echa cantaleta a la red neuronal para que pueda lograr la convergencia? Observen que ya usé dos palabras que no había usado en ninguna de mis partes anteriores, y era cantaleta. No es cualquier cantaleta, la cantaleta tiene que estar dada por estas expresiones, que son las expresiones que Jeffrey Hinton y su grupo y otras personas lograron encontrar, ¿cierto? Profe, ¿por qué ocurrió un invierno en la inteligencia artificial? Y si esto se inventó en el 50-60, ¿por qué no fuimos capaces de lograr un avance hasta el año 86? Hay razones. Una, no teníamos la capacidad de cómputo para hacer los cálculos de esas matrices. Dos, no teníamos este algoritmo. Si ustedes observan, el algoritmo es muy similar en ambos casos. Es el descenso del gradiente que me permite ajustar el vector de pesos y ajustar el vector de excesos. No es cualquier cantaleta, es esa cantaleta, pero les tengo una mala noticia. No siempre se logra. No siempre se logra. Es decir, o se sobreajusta, o se subajusta, o no se logra absolutamente nada, ¿cierto? Bien. Bueno, ya entonces tenemos todo lo que necesitamos. Ahora vamos a empezar a mirar con un perceptrón del año 80-90 qué se podía hacer, regresión y clasificación. Entonces, de aquí ustedes ya pueden leer un poco de esto, ya lo van a entender. Aquí los problemas de regresión tienen que ver con predecir un valor numérico continuo. El mejor ejemplo es predecir el valor de una propiedad en Los Ángeles, California, o en Medellín, o en Montería, o en Urrao, donde ustedes quieran pararse, ¿cierto? Entonces, queremos estimar el precio de una vivienda a partir de variables como X1 la antigüedad, X2 el área construida, X3 las habitaciones, X4 su ubicación, X5, etcétera, X6, X7, usted puede poner lo que quiera. Entonces, entrenamos la red, le echamos cantaleta, cantaleta, cantaleta con el descenso del gradiente, y vamos a lograr que una propiedad nueva pueda la red neuronal, la inteligencia artificial, poder predecirla. En contraste, los problemas de clasificación son problemas donde buscas decir sí o no. Listo. Entonces, vas a ir a hacer un préstamo, solicitas un préstamo y tienes la edad del solicitante, los ingresos mensuales y el historial crediticio. Y la red neuronal con esos tres elementos puede decir se le puede prestar o no se le puede prestar. Listo. También hay clasificación multiclase y clasificación multietiqueta. Por ejemplo, en multietiqueta, multiclase, aquí tengo otro error en el libro. Si alguien es tan querido y me manda, bueno, estoy en la página 38, lo voy a ir mirando, resolver esos errores antes de mandar a imprimir este libro, porque puede salir con problemas. Bueno, creo que voy en la página 24, ya estoy que termino con esto para dejarlos tranquilos. Ahora, profe, ¿cuál es el conjunto de datos o el dataset? Entonces, los datasets tienen una forma compacta dada por la ecuación 217. La forma compacta es, uno escribe esto como X super Y, Y super Y. Listo. Y vamos a irlo mirando con calma para que esto quede bien claro. ¿Qué más hay aquí? Ah, profe, bueno, listo, ya terminaste, la tenés clara, la tenemos bien. Entonces, ¿qué tipo de redes neuronales tenemos? Los perceptrones de múltiple clase. Listo.
Entonces, de la figura 2.1 a la 9.2, uno encuentra perceptrones simples que tienen un gran conjunto de entradas. Ahora vamos a ver algo que es muy llamativo dentro de las aclaraciones que quiero hacer para este curso. ¿Qué otro tipo de redes tengo, profe? Digamos, por ejemplo, en el modelo perceptrón multiclase tengo muchos perceptrones, estas son las entradas y conecto todo con todo, y aquí al final, como tengo muchas clases, voy a tener una función específica que es la softmax, que me va a decir a cuál clase pertenece algo. ¿Ok? Bueno, aquí hay un poquito de qué es la función softmax, la vamos a ver en las funciones de activación, pero vale la pena que vayan mirando esas funciones que son, profesor, cómo es que camina. Hay un ejemplo numérico bonito, lo pueden ver. También tenemos el perceptrón multicapa. Listo. Es el perceptrón multicapa, pues como dice, una cosa es este tipo de perceptrón, que es el multiclase, que va a clasificar múltiples clases, y otro es multicapa, son múltiples capas. Son dos cosas distintas. Bueno, aquí está el teorema de aproximación universal, yo lo voy a mirar ahorita en el último pomodoro que hagamos. Tenemos multicapas con una capa oculta. Ahora les voy a mandar un artículo del MIT muy bonito que muestra que a veces tener muchas capas ocultas no va a mejorar el comportamiento de una red neuronal, no por, a ver, digámoslo como así, no por mucho o más grande es mejor. Y ese principio aplica a las redes neuronales. Van a ver en el artículo del MIT una cosa muy interesante, como por ejemplo, usted podría tener una red neuronal de múltiples capas ocultas y termina comportándose como un bendito perceptrón. Profesor, ¿por qué ocurre? Porque esto apenas se está inventando. Listo. Bueno, tenemos redes neuronales convolucionales. Estas me encantan a mí. Yo trabajo mucho con esto, trabajo con óptica en mi curso de análisis de señales. Trabajo demasiado esta parte, y aquí hay investigación muy fuerte de la que estamos haciendo. También hay redes neuronales recurrentes que lo que hacen son intentar tener memoria, o tienen memoria, y permiten hacer procesamiento natural del lenguaje. Ahí pueden leer un poco cómo funciona una red neuronal recurrente. Esto lleva a unos modelos que son LSTM y GRU, que se ven en el segundo curso. Y por último está el proceso de aprendizaje como tal. El aprendizaje en general es un proceso supervisado o no supervisado, depende de lo que uno vaya a hacer. La sección 2.5 son las aplicaciones, ustedes pues de esto conocen mucho. Profe, el quiz del lunes, ¿de qué va a ser? Por favor, anímense todos a presentar el quiz para que puedan tener claro, si están aprendiendo o no. La mejor forma es que uno pueda tener claro esto. Entonces, aquí hay unos ejercicios. Por favor, hacen el ejercicio 1, que es un ejercicio de construcción de vectores. Me gusta, me parece muy lindo. El ejercicio 2 es la salida de un perceptrón, pero haciéndolo a mano. Entonces, aquí vas a poder mirar si entendiste. Si, profe, es claro esta parte. Luego, una implementación mínima en NumPy. Quien no sepa Python, no se preocupe. Uno puede aprender mucho usando la inteligencia artificial. Entonces, pónganle el problema a una IA, pero entiendan el problema y díganle a la IA como si fuera su profesor: hey, explícame qué estás haciendo paso a paso. O sea, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Y las inteligencias artificiales son de lo más amable que uno puede encontrar en la vida. Te van a ayudar mucho a
cómo hacer esto. También, profe, ¿cómo es que se calcula la derivada de una función de pérdida? Entonces van a tener la función de pérdida cuadrática y van a demostrar esto. Ah, no, yo no soy capaz a mano porque pues no tengo la habilidad, apenas estoy no he visto especiales, tampoco lo voy a hacer a mano. Pregúnteselo a la IA pasito a pasito y trate de entender muy bien. Ah, es esto, es aquello, así se hace, así no se hace, listo. Luego está el ejercicio 5 y el ejercicio 6 que les van a ayudar mucho a entender el capítulo que es la tarea de esta semana. Son las 6:07. Queda una parte final de aclaraciones de esta primera, de este primer capítulo. Díganme si tienen alguna pregunta. ¿Estamos bien? ¿Se entendió? Ok. Entonces, 6:07, nos vemos a descansemos hasta las y 17. A las 6:17 entramos a hacer un conjunto de aclaraciones de tópicos que todavía yo sé que quedan como en el aire. Nos vemos a las 6:17. Descansen, por favor, modo Bueno, difuso, tómese un café, relájese y tómese la vida con calma. Nos vemos profe, una ahorita. preguntita.
Bien, jóvenes, ya pasamos de modo difuso a modo enfocado. Vamos a enfocarnos los últimos 20 minutitos en algunas aclaraciones. Las voy a hacer muy rápido. Entonces, creo que fue Valeria la que me dijo, profe, la capa de entrada realmente qué es lo que tiene, ¿cierto? Entonces, en la capa de entrada no vamos a encontrar neuronas, perceptrones computacionales como tal. Lo que vamos a encontrar es un concepto que se llama nodos de paso. Pass-through nodes. ¿Listo? No realizan ningún cómputo, solamente reciben los datos. ¿Sí? ¿Qué características tienen? Primero, no hay función de activación, porque van a transmitir el valor de entrada tal cual lo reciben. No tienen pesos propios, porque los pesos van a pertenecer a la capa siguiente. Listo. No tienen sesgo, porque no se requiere modificar los datos que entran ahí. Eso se hace antes con una ingeniería de características que así se llama. ¿Cuál es la dimensionalidad? Se necesita un nodo de paso por cada característica de un vector de entrada X. Entonces, si el número de características es de 500 nodos de paso. Si el número de características es como en la casa, que son el número de habitaciones, la antigüedad, etcétera, son 10 nodos de paso. Listo. Entonces, lo que hace la capa de entrada es exclusivamente sostener los valores o las características del nodo de paso. ¿Queda claro eso? ¿Listo? ¿Alguna pregunta ahí? Bueno, sigamos. ¿Cómo se implementa en Python esto? Entonces, bueno, empecemos un poquito con que hay que hacer un import de NumPy. Aquí lo vamos a hacer a mano, pero esto se hace con un par de líneas, usando PyTorch o usando TensorFlow o usando Keras o usando cualquier elemento de estos. Listo. Bueno, entonces ustedes pueden mirar aquí fundamentalmente que se crea una clase que es una clase Perceptron. Si usted nunca ha creado una clase en Python, relájese, vaya, pregúntele a la IA y la IA le dirá, no, venga, lo que tenemos en las clases son funciones. Esta función y esta función. Hay tres funciones dentro de la clase. Una función init, ¿cierto? Que me va a dar los n features o las n características, ¿cierto? Aquí están los pesos y los sesgos para la neurona de salida, no para la entrada. Esto es así. Luego, aquí vamos a tener una función que es envíe los datos, páselos de usted que los recibió a la siguiente, a la neurona o al perceptrón, ¿cierto? El perceptrón que sí va a tener pesos y sesgos. Entonces, aquí observen esta operación, es una arroba. Esto se denomina un slice. Listo. Esto lo vamos a ver en las siguientes clases porque pues estoy suponiendo que queremos aprender muy bien este tema. Listo. Bien. Y aquí está, por ejemplo, la función de activación definida. Entonces uno puede tomar una muestra 1 que son 3 características y una muestra 2 que son otras 2 y hacer un cálculo de cuál es la salida para este sistema. Si usted no entendió el código, tranquilo, tómelo, vaya a una IA, mírelo con calma, prof, ¿qué hace esto? ¿Cómo lo hace? Trate de aprender Python también utilizando los medios que tiene en la actualidad. No se ponga a darse contra las paredes. Cuando uno tiene un framework como PyTorch, uno importa en lugar de NumPy, importa Torch y entonces eso ya, pues miren esta sola línea. No necesita definir capa de entrada, solo necesita definir las capas de cómputo. Estas serían las neuronas de entrada como tal. Y esta sería la neurona de salida o el perceptrón.
Entonces, con una sola línea uno arregla ese problema, no necesita complicar. Profe, ¿por qué lo vamos a hacer en NumPy? Porque necesito que aprendas, necesito que sepas más que la misma inteligencia artificial, o que cuando la IA te dé un código, te dé algo, estés en capacidad de decir sí o no. Bueno, habíamos hablado la clase pasada de un teorema que es un teorema muy interesante, y es que con un perceptrón uno, ¿qué podía hacer? Entonces Rosenblatt, premio Nobel, creó un teorema de convergencia que dice, mire, si usted tiene un conjunto de entrenamiento, listo, y el conjunto es linealmente separable, entonces se puede lograr que a través de la actualización de unos vectores de peso se clasifique correctamente. Listo. Entonces esto es un teorema matemático. Hay una demostración de eso. Yo no soy un matemático ni muy dado a esto, pero lo que es claro es que se puede crear un hiperplano. ¿Qué es un hiperplano? Es un plano en múltiples dimensiones que va a cumplir esta condición y que va a lograr que el conjunto sea separable. ¿Ok? La condición clave de separabilidad es la existencia del hiperplano. Hay una cota de convergencia interesante. Esto dio paso a unas nuevas redes neuronales, y esa cota no depende de la dimensionalidad de n, solo del margen, y datos bien separados se converge rápidamente. ¿Qué fue lo que Rosenblatt aquí probó? Que un perceptrón, una neurona artificial, es capaz de hacer problemas de clasificación o de regresión sin dificultades. Bueno, eso en clasificación, este teorema es de clasificación. En regresión no se necesita un teorema, porque en regresión el hecho de que esto sea invertible, ¿cierto? Garantiza desde el álgebra lineal que el conjunto es linealmente separable y que no vamos a tener problemas. ¿Listo? ¿Qué fue lo que pasó en 1969? Que, bueno, si el conjunto era separable, entonces con un perceptrón resolvíamos ese problema. Pero, por ejemplo, una función XOR no se puede resolver así, y entonces eso nos llevó a las MLPs y al desarrollo del descenso del gradiente, que fue lo que vimos en la clase o en la parte anterior. Cuando tienes una red con múltiples capas ocultas, ¿todas las neuronas requieren función de activación? Esa fue una pregunta que me hizo alguien, ¿cierto? Entonces vamos a mirar el rol crítico de las no linealidades. Suponga que usted tiene una primera capa con esta salida, ¿cierto? Una segunda capa con esta salida, y usted llega hasta la capa Y última, que es la suma de todas esas salidas. Es decir, esa red neuronal tiene múltiples capas. ¿Listo? Entonces, eso es lo que hay ahí. Si uno sustituye esto, entonces el valor que predice la red va a ser toda esta multiplicación de pesos por X más B, y este W con virgulilla va a ser la productoria de los W sub L, y B va a ser todos los bias. Entonces la conclusión que uno saca de aquí es la siguiente: una red de 100 capas lineales tiene la misma capacidad expresiva que un perceptrón. Listo. ¿Dónde se requiere y dónde no activación? Funciones de activación. Entonces, las capas ocultas la pueden requerir si son no lineales, para romper el colapso de linealidad en esas capas. La capa de salida siempre tiene una función de activación que depende de si el problema es de clasificación o de regresión. Ok, eso está quedando muy bien. Aquí, por ejemplo, si hay una regresión, entonces la identidad es más que suficiente para como función de activación.
Si hay una clasificación binaria, entonces la función de activación será una sigmoide. Si hay una clasificación multiclase, la softmax. Y si hay una regresión acotada, la sigmoide con tarjeta hiperbólica escalada. Eso lo veremos en el capítulo 2 o 3 del libro guía. Ok, ¿qué otra cosa tengo por mostrarles? Este es el teorema de aproximación universal. Y este teorema sí es muy lindo. Está en el texto. Dice, una red que va hacia adelante con al menos una capa oculta y activación no lineal acotada, miren que las funciones de activación son no lineales. Listo. O no acotada, pero continua, como la función de activación ReLU, puede aproximar cualquier función continua en un compacto con precisión arbitraria. Golazo. Golazo. Esto me lo preguntó, creo que fue, a ver quién me preguntó esto, fue Luis Miguel. Profe, y funciones cuadráticas, funciones cúbicas, etcétera, etcétera, ¿cómo se hace? Con esto, con el teorema de aproximación universal. Cualquier función se puede aproximar utilizando ese tipo de redes. Ese es un fundamento matemático muy importante. Es un teorema de Shivenko y de Hornik del 91. Pero lo que pasa es que ¿quiénes hacen que la neurona no sea no lineal? La función de activación sigmoide o la función ReLU u otras funciones dentro del sistema. Bueno, aquí hay un resumen de los teoremas que soportan la parte matemática. El teorema de convergencia del perceptrón, lo pueden mirar, la presentación está ahí. El teorema de separabilidad lineal, el teorema de Minsky y Papert, que es la limitación XOR que desarrolló la parte de las MLP, el teorema de Cover, ¿cierto? Que dice que un patrón de clasificación que no es linealmente separable en un espacio de baja dimensión tiene una alta probabilidad de volverse linealmente separable si se proyecta a un espacio de alta dimensión a través de funciones no lineales. Entonces, esto ofreció una puerta muy genial, es, si tienes un problema en una dimensión y es no separable, si lo subes a 2, lo subes a 3, lo subes a n dimensiones, se puede volver separable. Listo. Bueno, hay el teorema de Hornik, que ya les hablé de él, bueno, aquí hay una definición matemática de la función signo, que es la que me dice que se produce un número cualquiera, 0 o 1, y pues la función signo lo que hace es aplastar usualmente a más 1 o a menos 1 o usualmente a 0, 1. Entonces, esto lo pueden mirar como complemento a lo que teníamos en el capítulo 2 del libro. Y para terminar mi clase ya, no molestarlos más, porque creo que está perfecta la clase por hoy, si quiero mostrar esto. Esto. Profe, estamos en un curso de un nivel interesante, entonces, ¿qué tenemos aquí? ¿Cierto? Tenemos las diapositivas de la reunión 1. Aquí está el artículo de Backpropagation, Through Time. Es un artículo muy bonito, vale la pena que lo miren. Representación del aprendizaje usando Backpropagation del año 1986. Entonces, miremos así rapidito. Bueno, y está el artículo original del perceptrón, Entonces, el artículo original del perceptrón vale la pena que lo miren. Uno diría, Dios mío, ¿cómo es que estamos? ¿Cómo fue que Rosenblatt hizo esto y ya lo tenemos de otra manera? Miren, ese artículo, a mí siempre me gusta ver estas cosas porque digo, Dios mío, si uno supiera hasta dónde llega el impacto de lo que uno puede hacer. Miren,
Este es el paper original de Rosenblatt de 1958, ¿cierto? Del Laboratorio de Aeronáutica de la Universidad de Cornell en New York. Y ahí está lo que él escribió sobre el perceptrón y que yo les acabo de explicar. Ahí el otro trabajo importante es el de Learning Representation for Backpropagation. Este es muy bonito. Listo. Este es muy bonito. Quiero mostrárselos para que ustedes como que digan, wow, ¿qué es esto tan loco? ¿Cómo estos artículos me llevaron o nos llevaron a... Comparto esto. Este es el artículo de Learning Representation. Ah, no lo compartí. No, fregué. Ah, sí, véalo ahí. Entonces este es el de Geoffrey Hinton, Ronald Williams y David Rumelhart. Y si usted mira ese artículo, ahí está pues en una letra muy pequeña, pero uno como que lo puede intentar mirar. Ahí va a encontrar la ecuación 1, que más o menos es similar a lo que vimos. Va a encontrar una bendita función de no linealidad. A partir de ahí, entonces, encuentra cómo es que entrenaron esta red neuronal y luego viene el algoritmo original, que no es tan elaborado como el que tenemos ahora, que es este. Vean. Listo, el descenso del gradiente. ¿Lo ven? Esto es una bellecita, es una cosa loca, muchachos. Uno en la vida, si quiere aprender, tiene que fascinarse por estas cosas y decir, wow, qué tipos tan inteligentes, qué brillantes son. Bueno, así sucesivamente hay un artículo que les dejo aquí también de Nature. Este quiero que lo lean y se los voy a poner porque pues este artículo sí lo voy a poner para el quiz. Ya se los muestro. ¿Por qué lo quiero poner? Simplemente por una razón. Khaled, dale. Profe, una pregunta, los que no hacemos, digamos que parte así del curso como tal, ¿podemos presentar quiz también? Claro, hermano, la idea es que usted ¿qué? Usted diga si estoy aprendiendo o no estoy aprendiendo. Tómese el curso con toda la seriedad del caso, hermano. Hay cosas que a uno, la oportunidad es una diosa que solo visita a los que se encuentran preparados. Esa es una frase de un libro que se llama El hombre más rico de Babilonia. Entonces, usted tiene una oportunidad gigante en estos momentos y es aprender de este tema, ¿cierto? Tiene el libro, tiene el profesor, tiene todo lo que necesita. Póngale papa y yuca, así no me lo sumen como créditos. A veces lo más importante en la vida no es la suma de créditos, sino lo que uno aprende por fuera de la universidad. ¿Listo? Entonces, claro, dale. Bueno, este es un filósofo, Stephen Beard, y dice, bueno, realmente la gran inteligencia artificial está acelerando la metacrisis. ¿Qué podemos hacer nosotros? Yo no soy pesimista respecto a la tecnología, nunca lo he sido respecto a la vida, pero sí vale la pena que miren este artículo, le peguen una leída, es muy fácil de leer, y como que piensen en la parte ética del asunto. Yo no me pongo a... Mejor dicho, para mí el mundo se divide en pesimistas y optimistas. Yo soy optimista respecto a la tecnología, toda la vida lo he sido. Sé que se han cometido muchos errores y se seguirán cometiendo. Sé que la posición de muchos es que la ciencia pues está al servicio de los imperios, que no está al servicio. Primero fueron los babilonios, los sirios, los asirios, los persas, luego los egipcios, luego los romanos, luego sigue sumando. Los humanos seguimos siendo
pues, homínidos en evolución. Entonces, a mí esto, pues, vale la pena que lo miren, vale la pena, pero obsérvenlo, pues, y tomen como una posición. Si será tan pesimista lo que está ocurriendo o realmente no lo es, o, ¿cierto? En fin, yo soy una persona altamente optimista, pero me gusta que lean este tipo de cosas. Jóvenes, son las 6:39 de la tarde. ¿Tienen alguna pregunta? Yo tengo una pregunta sobre el quiz, profe. Sí, dale, Mateo. ¿Será que puede hacerlo al final de la clase del lunes? Sí, lo hacemos al final. Usted puede entrar a las 6, ¿cierto? Sí, a las 6. Sí, lo hacemos en la última parte, o es posible que el quiz también queden cosas por hacer. No sé, yo diseño los quizzes como dependiendo del grupo, dependiendo de muchas cosas. Listo. Vale, profe, gracias. Bueno, Mateo. Jaime, dale. Profesor, buenas noches. Una pregunta que está un poco más relacionada con la parte anterior de la clase. ¿Hay alguna manera de calcular la tasa de aprendizaje? ¿O cómo No, ajustamos ese parámetro? esa pregunta, Jaime, es buenísima, hermano. Qué pregunta tan bacana. A ver, en esencia les he enseñado, si usted me dice, profe, ¿usted qué ha enseñado en estas dos clases? Dos cosas, que las redes neuronales aprenden por cantaleta. La cantaleta se da a través de la actualización de pesos y sesgos, ¿cierto? Y cada vez que haces una época, estás echándole cantaleta a la red neuronal, primero. Segundo, lo que buscas es que la red tenga convergencia, que ni se sobreajuste ni se subajuste. Eso es un problema de ensayo y error, Jaime, puro ensayo y error. Entonces, las personas que entrenan redes neuronales y las mismas inteligencias artificiales que entrenan redes, porque eso lo puede hacer ya una IA generativa, lo que hacen es jugar con los parámetros. ¿Y con cuáles parámetros juegan? Con el número de épocas, el número de cantaleta y con la tasa de aprendizaje. Y la tasa de aprendizaje no... Hay muchas teorías acerca de cuál debería ser, cómo debería ser. Bueno, hay teorías, pero en esencia es ensayo y error. Y mucho de lo que vas a aprender de IA es ensayo y error. Y eso es muy bueno que te lo lleves de esta clase. Y es, no hay una fórmula, no hay un método único, no hay una metodología única que te diga si quieres entrenar el problema de las casas para regresión, el número de épocas preciso va a ser 100, el número de capas va a ser tanto, el número, no, la tasa de aprendizaje tanto, no, no. Jaime, eso es una cosa de ensayo y error. Listo. Listo, profe. Muchas gracias. Bueno, listo. ¿Alguna otra pregunta? Voy a parar la grabación para dejarles la clase y que ustedes la vean. ¿Dónde está mi grabación? Dios mío. Detengo la grabación.